id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Un saludo especial para todos nuestros hermanos de la Iglesia de Jesucristo, el verdadero camino. Traemos hoy una palabra, un mensaje de acuerdo a lo establecido por el Señor. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, los martes, los jueves y los domingos, nuestros cultos familiares, nuestros cultos en la congregación. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la enseñanza que traemos para este día de hoy. Amado Dios, soberano Cristo, bendito Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, divino Señor, porque hoy venimos, Señor, a escuchar la palabra, el mensaje, la instrucción, el mandamiento de todo aquello, Señor, que tú vienes haciendo y trayendo para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna de la que tú nos ofreces. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Salvador. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este video, Señor, y aún los que lo van a ver después. Gracias, Señor, porque tú traerás sanidad para todo enfermo. Responderás, Señor, a la necesidad de cada hermano, de cada familia. Traerás, Señor, bendición para todos aquellos que tenemos la necesidad tuya, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un tema que es muy importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros tengamos claridad. Si bien es cierto, nosotros como pueblo del Señor tenemos muchas equivocaciones en cuanto a los conceptos, en cuanto a las definiciones de la palabra de Dios, de todo aquello que nos lleva para que conozcamos, para que emprendamos, para que podamos acercarnos al Señor de acuerdo a la palabra del Señor. Yo quiero invitarles, nosotros durante varios tiempos hemos venido hablando sobre un concepto que me inquietaba y era sobre la ley, porque para nosotros es importante conocer el concepto de lo que es la ley, porque cuando se habla de la palabra ley, la gente tiene una ideología o tiene un concepto equivocado con respecto a esta definición. Me llamaba la atención esto, porque cuando se les dice a la gente que no se debe hacer esto, que no se debe hacer lo otro, la gente siempre se dirige ¿hacia dónde? Hacia la ley del antiguo pacto. Pero también cuando nosotros vamos al pacto renovado, al pacto del Señor, podemos darnos cuenta que hay cosas que vienen desde la antigüedad y que se darán hasta el final de todos los tiempos. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos este conocimiento, conozcamos para poder entender la realidad de la palabra de Dios. Desafortunadamente la palabra de Dios ha sido contaminada, la palabra de Dios se le ha dado una vuelta diferente. Ahora es más importante los rituales, es más importante cosas que no tienen nada que ver con la esencia o el espíritu de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar y vamos a analizar otro concepto de lo que conforma la ley, y es el decreto. Nosotros hemos oído a grandes predicadores o a personas que dicen yo decreto, yo declaro, yo ordeno, y resulta que cuando uno va a conocer el concepto, pues estamos cerrados, estamos usando una palabra o estamos haciendo cosas, primero que la Biblia no lo habla, segundo que las cosas no son de esa manera. Nosotros estamos llamados es a obedecer la palabra de Dios. Y entonces hoy vamos a analizar y vamos a caminar de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo me he basado toda esta enseñanza, donde hemos tenido la oportunidad de hablar del mandamiento,
la esencia del mandamiento, qué me enseña el mandamiento, qué es lo que Dios me quiere decir a través del mandamiento. También tuve la oportunidad de estudiar el precepto, qué es el precepto, para qué me sirve, cuál es la finalidad. Hoy vamos a hablar del decreto, hoy vamos a hablar de otra parte que conforma la ley. Y vamos a tomar Mateo 5:17 y dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Miraba en la Torá, en la Tanakh, en la Biblia israelita hebrea, acerca de este concepto y me daba cuenta o leía que el concepto que tienen allí es que el Señor vino a completar la ley. Él vino a ponerle lo que era ineficiente, los rituales, las ceremonias, nada de eso era suficiente para Dios. Por eso tenían que hacerse sacrificios en la mañana, a mediodía, por la tarde, cada 8 días, cada año, porque la ley o la ley ceremonial no llenaba las expectativas de Dios. Por eso el Señor o nuestro Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él hiciera su obra, para que el Señor fuera satisfecho, quedara satisfecho y que ya no es necesario todas esas ceremonias de las que nos habla el antiguo pacto. Sí hay cosas, hermanos, que tienen vigencia todavía. Sí hay cosas que todavía tienen vigencia y que no las podemos obviar. Así la persona diga que estamos judaizando no estamos, porque ni siquiera conocemos el concepto de lo que es judaizar. Nosotros estamos siguiendo a un judío, entonces partamos de ese principio que nosotros estamos siguiendo a un judío el cual trae la salvación, que vino a hacer una obra y que nosotros estamos siguiendo es la enseñanza, su doctrina, la forma y la manera como el Señor nos enseña a acercarnos a Dios, no a través de rituales, porque hay cosas que ya cesaron, ya no son importantes, porque ya en ciertas cosas el Señor ya suplió todo eso. Por eso, fíjense que aquí este versículo habla que el Señor habla de dos cosas: de la ley, que es lo que se llama la Torá, que está formado por preceptos, ordenanzas, mandamientos, decretos, principios, reglas, normas. Eso es lo que está escrito, es lo que forma la ley, o lo que se llama la Torá. La Torá, cuando se habla de Torá, se está hablando de instrucción. Es como si nosotros decimos maestro, es una persona que da instrucción, es una persona que nos guía, una persona que nos enseña. Pero aquí el Señor nos está enseñando que hay unos principios, hay unas normas que el pueblo tenía que seguir. Ahora, el Señor no vino a abrogar, ni a quitar, ni a dejar sin vigencia todas las enseñanzas y toda la palabra que fue dada a través de los profetas. Los profetas fueron usados por el Señor para que nos trajera una palabra, para que nos dijera el futuro, y todavía eso hay vigencia, porque hay cosas de las que habló Daniel, de las que habló los grandes profetas y los pequeños, como se llama así, no se ha cumplido, por tanto sigue teniendo vigencia dentro de los parámetros del Señor. Jesús dice: yo no vine a dejar sin piso ni la Torá y tampoco los profetas. Y la unión de esas dos es lo que nosotros conocemos como la Tanakh, ¿ya? Y dice: yo no vine a abrogarla, o sea, yo no vine a quitarla, yo no vine a quitarle la formación, la consecuencia que trae cuando nosotros transgredimos o cuando nosotros pasamos por encima de la ley. Dice: vine a completarla. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho el día sexto, y el número 6 dentro del lenguaje del Señor significa debilidad, obra no terminada. Por eso todo lo que haga el hombre a través de rituales, a través de cosas, no son suficientes para Dios, no eran suficientes para Dios. Siempre estábamos con algo que nos faltaba, como dice uno, nos falta el 5 para el peso. Y aquí el Señor está diciendo: yo vine a completarla, porque Él era la unidad.
Él era lo que nos hacía falta para podernos acercar con libertad al Señor, para podernos acercar a Dios. Y por eso el Señor es muy claro con respecto a este concepto. Los conceptos, definamos qué es la ley, porque es que cuando usted lee Deuteronomio o usted lee el Nuevo Pacto, cuando usted dice que la ley, y cuando hablamos de la ley yo decía, bueno Señor, pero aquí habla de ley, dice si guarda mi ley, mi mandamiento, mi estatuto, mi ordenanza. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo así que me está diciendo la ley pero me está dando otra serie de conceptos? Entonces cuando uno define y uno va a la palabra y escudriña, pues la ley es un conjunto de principios, de normas, de reglamentos, de ordenanzas, de decretos, de preceptos que forma la ley. Así como la ley colombiana está formada por la civil, por la administrativa, por la judicial, eso forma la ley. Eso es lo que conforma la ley. Así es igual con el Señor. La ley está formada por un decreto, la ley está formada por un precepto, la ley está formada por un mandamiento, la ley está formada por una ordenanza. Y cada uno de estos conceptos nos va a dar una enseñanza, nos va a dar una luz de cómo podemos acercarnos a Dios. Porque estos conceptos o estas partes que conforman la ley es lo que me va a ayudar a mí a acercarme a Dios. Es que me va a ayudar a mí a cómo mejorar mi relación con mi hermano. Él me va a llevar a mí a cómo yo puedo perdonarme y tener una actitud diferente conmigo misma. Eso es lo que me enseña, ese es el espíritu de la ley. Es la palabra la que nos va a dar vida, la que nos va a enseñar a acercarnos al Señor. Porque la Biblia para eso es, para acercarme a Dios, para conocer sus designios, para conocer el propósito, para saber cómo yo puedo hacer las cosas para agradar a Dios. Entonces, los conceptos de ley se pueden tomar tanto en la parte natural, que son las leyes de la tierra, las que el hombre nos ha impuesto, por ejemplo, las personas que conducen, las personas que llegan a un determinado sitio. Hay una serie de reglamentos, de situaciones, ¿para qué? Para que el hombre pueda vivir en comunidad, para que nos respetemos, para que podamos entender el propósito del que el Señor tiene. Pero también hay unas leyes espirituales, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros aquí cumplimos la ley. El que conduce sabe que tiene que esperar que las vías, las normas, las reglas y todas esas simbologías que hay, ¿para qué? Para guardar nuestra vida, para guardar nuestra salud. Porque si yo me paso un semáforo en rojo, seguramente me voy a estrellar y voy a matarme, o seguramente voy a agredir a la persona con la que yo violé esa norma. Entonces, así como en la tierra hay estas leyes, hay estas normas, hay estas cosas, también para con Dios hay una serie de formas, hay una serie de situaciones que yo tengo que cumplir, que me dan luz para poder estar con el Señor. Y dice la palabra del Señor que estas leyes las dicta una autoridad superior. Nuestras leyes espirituales están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto es lo que me permite conocer el pensamiento del Señor. Es lo que me permite conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo le preguntaba al Señor que por qué el pueblo del Señor está frío, el pueblo del Señor no tiene lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Porque el pueblo del Señor no quiere asignarse, no quiere entrar en la disciplina que Dios nos está dando para entrar en el proceso de Dios. Durante este tiempo de pandemia, el Señor nos alimentó todos los días de la palabra de Dios. El Señor nos daba la palabra, ahí están los devocionales, hicimos vigilias virtuales, hicimos ayunos, hicimos muchas cosas. ¿Para qué? Para mantener la llama del Señor encendida. Y mire que el Señor nos ha mantenido, nos dio palabra. ¿Por qué? Porque va a venir algo muy duro, muy difícil. Pero si no estamos pegados del Señor, si no estamos unidos al Señor, seguramente vamos a ser arrastrados por el sistema. Vamos a ser arrastrados. Por eso estoy entendiendo la parte del Señor donde dice que los hijos, que los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en la palabra de Dios.
¿Por qué no nos sentamos a escudriñar la Biblia? ¿Por qué no nos sentamos a mirar lo que dice la palabra de Dios? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, que las leyes que Dios nos ha dado, que las normas que Dios nos ha dado, es para dirigir nuestro camino, es para instruirnos en justicia, es para que ordenemos el caminar y tengamos una conducta diferente entre los unos y los otros. Es muy importante, hermano, mirar nuestra conducta. Y esta situación que vivimos, nos dimos cuenta que nosotros no pudimos tener aceptación, que se formaron en los hogares situaciones duras y difíciles, que muchos hogares se separaron. ¿Por qué? Porque habían perdido la esencia de lo que era la unidad, la familiaridad. Y eso nos demostró al Señor de que nos falta mucho del Señor. ¿De qué nos sirve que usted y yo nos sepamos la Biblia al derecho y al revés si no sabemos cómo practicarla? ¿Por qué el de la calle tiene muchas cosas y por qué el pueblo de Dios no tiene? Si es que el Señor nos ha llamado a nosotros a tener prosperidad, a tener una bendición, porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Porque hay cosas, como me decía esta madrugada el Señor, nosotros nos hemos enlazado con conceptos equivocados de la Biblia, porque se los escuchamos a Pepito, se los escuchamos a no sé quién, y es que como tiene una iglesia grande, y es que como tiene no sé qué, entonces yo me he aceptado en un concepto que ni siquiera es bíblico, y estamos haciendo más costumbre de hombre que la ley de Dios o los mandamientos o la misma palabra del Señor. Entonces, lo que el Señor nos está hablando aquí, nos está diciendo, es lo que habla Proverbios 6:23. Vayamos ahí a buscar Proverbios 6:23 y dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida en las reprensiones que te instruyen. ¿De qué me habla la Escritura? ¿De qué me habla la palabra? Aquí el Señor me está diciendo que ¿cuál es la finalidad del mandamiento? Es la lámpara, es la base. ¿Cuál es el mandamiento? Las 10 palabras que Dios le dio a Moisés. Eso que está ya en Éxodo 20 y que a través de toda la Escritura se viene trabajando y el Señor viene haciendo que se cumpla cada una de esas palabras que Dios dio. Tuvimos la oportunidad de estudiar y de analizar el mandamiento quinto que me habla y es honrar a padre y madre. Y nos dimos cuenta que nosotros no honramos a nuestros padres, que nosotros no honramos a nuestro padre, no lo entendemos, no los comprendemos. Queremos que ellos hagan, pero nosotros no queremos ayudarlos en estos momentos en que seguramente necesitan de nosotros. Y así como nos dice la palabra del Señor que el no honrar a padre y no honrar a madre, la consecuencia, la sentencia de no cumplir este mandamiento es tan delicado como aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. No hay perdón, dice la palabra, no será perdonado. Entonces tuvimos la oportunidad de ver que cuando nosotros honramos al papá y a la mamá, lo dice Efesios, es el primer mandamiento con promesa, es el mandamiento que trae prosperidad, es el mandamiento que me trae largura de días. Entonces, como no conocemos el mandamiento, la esencia, y mira lo que dice la segunda parte, dice, y la enseñanza es luz. ¿Qué me enseña un mandamiento? ¿Cuál es el espíritu de ese mandamiento? ¿Qué me trae a mí cuando yo cumplo el primero, el segundo, el tercero o cualquiera de los mandamientos que el Señor dejó establecido a través de la palabra? Entonces dice, y la enseñanza, tenemos que ir a la palabra de Dios a ver qué me enseña la palabra de Dios, qué me enseña el que yo haga este mandamiento, cómo me lleva el Señor a mí a que yo cumpla ese mandamiento, cuáles son los beneficios, cuál es la luz, la forma y la manera como yo me voy a acercar a Dios, la forma y la manera como yo me voy a llegar delante del Señor. Y dice, y camino de vida en las reprensiones que te instruyen. ¿Cuántos de nosotros hemos sido reprendidos por parte de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos un camino. Y cuando llegamos al camino del Señor, nosotros llegamos con muchas cosas del mundo.
Llegamos con muchas creencias cerradas, llegamos con muchas creencias falsas. Y el Señor nos ha venido diciendo, esto no es mío, esto es del hombre, esto es del mundo, esto no me pertenece. Y nos está costando trabajo, hermano. Yo le he entendido al Señor que Dios utilizó esta situación que está viviendo el mundo. ¿Para qué? Para enseñarnos algo que el pueblo de Dios no somos aptos, no somos disciplinados. Nosotros no somos disciplinados. Nosotros hacemos lo que queremos, pero no lo que dice la palabra. Por eso el Señor está utilizando todo que para venir a la congregación tenemos que limpiar, tenemos que hacer un montón de cosas, que tenemos que llegar a un tiempo específico, porque hay un tiempo determinado para poder predicar la palabra del Señor. Porque cuando teníamos la libertad llegábamos a la hora que queríamos, hacíamos en la iglesia lo que queríamos, no respetábamos la casa del Señor. Y ahora, ¿qué normas nos pusieron? No se puede comer, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. O sea, si nosotros no cumplimos lo que dice la palabra, el hombre sí nos puso. Y Dios utilizó ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que nosotros respetemos la casa de Dios. Y dice la Escritura que las reprensiones, es decir, cada situación que nosotros vivimos, cada situación que nosotros pasamos, nos están instruyendo, nos están guiando, nos están direccionando para que ese cumplimiento de la norma, del decreto, de la ordenanza, del precepto, sea de bendición y sea luz para poderme acercar al Señor. Entonces, lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor nos está diciendo, que el mandamiento es la base. ¿Es la base para qué? Para venir a traer una enseñanza. Y la palabra dice que la enseñanza es la luz. Y por eso tuvimos la oportunidad de estudiar y de aprender el precepto. Y el precepto es cada uno de los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que la ley del Señor tiene 613 preceptos. Nosotros conocemos 10 los conocemos, es lo que llamamos los 10 mandamientos, pero que en sí se llaman las 10 palabras de Dios dadas a Moisés. Y dice la palabra del Señor que Él le dio mandamientos a Moisés, porque era el pueblo, cumplía, era la ley de Egipto, cumplían sus cosas, estaban sometidos y sujetos a la ley de Egipto. Como ellos no tenían identidad como pueblo, como no tenían, porque habían sido llevados allí por una hambruna, pero era el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Abraham, que ellos iban a estar en cautividad, pero que cuando salían, iban a salir en bendición a la tierra que Dios le había dicho a quién, a Abraham. Y se cumplió el tiempo, Dios levantó a Moisés, lo preparó primero en Egipto para que conociera todo, y luego lo sacó debido a una situación que tuvo Moisés, lo llevó al desierto, allí le hizo olvidar todas las cosas de Egipto, todos sus rituales y todo ese montón de cosas. ¿Para qué? Para poderle dar lo nuevo. Y así como decía una hermana en su devocional, tenemos que desaprender lo que traemos nosotros del mundo para poder aprender la palabra del Señor, para poderla poner por obra, porque nos cuesta trabajo cumplir y hacer la palabra de Dios. Ahora miremos entonces qué significa un decreto, cuál es la función del decreto. Vuelvo y le digo, no es como la gente dice, yo decreto que Dios le va a dar esto, porque eso es falso. Empezando porque primero no tiene la característica del decreto, no cumple la función del decreto y no es nada que tenga que ver con la relación con Dios. Es una persona que se ha tomado una autoridad, es una persona que ha querido pasar por encima de Dios, porque los decretos solamente los expide Dios para nosotros como pueblo, no el pueblo. Yo no puedo decir, es que yo decreto que la hermana le va a dar el Señor, no, que yo estoy comprometido, y si no es la voluntad de Dios, pero la hermana se va ilusionada, con contentamiento,
con la esperanza de que Dios le va a dar, y resulta que como no salió de la boca de Dios, la hermana no va a recibir nada. Y ese es el desánimo de la gente. ¿Cómo así? Pero me dijeron, me prometieron y resulta que no se cumple nada, porque nosotros estamos hablando en nombre del Señor cuando a mí el Señor no me ha dicho que yo hable, cuando a mí el Señor no me ha dicho que yo diga las cosas. Entonces, hablar de un decreto, el diccionario Strong lo define como un curso de acción determinado con una autoridad. ¿Qué quiere decir un curso de acción? El curso es una dirección, el curso es un caminar hacia adelante. Es una acción, es un acto. Cuando uno le dice, hermana, ¿por qué no hace un curso? ¿Qué le está diciendo? Capacítese. Tome un rumbo, tome una dirección. ¿Para qué? Para que usted tenga otro estilo de vida. Y hoy, y en estos momentos, hermano, donde muchas empresas se están cerrando porque no pueden sostener a los empleados, porque la carga prestacional es muy alta, entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Sacando a los empleados. Pero Dios nos ha dado a nosotros espíritu de todo arte. Usted conoce muchas cosas de Dios. Usted conoce, tiene arte para cocinar, para hacer manualidades, para muchas cosas. Utilícelo. Y Dios le abrirá la puerta. Dios abrirá para que usted pueda sostenerse. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser cabeza y no cola. Y aquí lo que el Señor le está diciendo es un curso de acción. Y hablar de un curso de acción es coger un acto específico de una persona. Por ejemplo, si yo voy a contratar a una persona, ¿para qué la voy a contratar? Primero tengo que definir cuál es la necesidad que esa persona va a suplir en mi empresa. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son las funciones que va a hacer esa persona? Entonces, yo llamo a alguien, coloco una serie de anuncios o de avisos para que vengan las personas que se sienten capacitadas con el perfil que está buscando la empresa. Y hago las entrevistas, los exámenes, todo, y yo, esta persona es la que me sirve, ¿para qué? Para este fin. Eso es un decreto, es un curso, una acción específica de qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero. Y si yo estoy buscando algo, yo tengo que mirar todas las opciones para alcanzar ese objeto, para alcanzar esa meta. Y el problema, hermano, es que nosotros no somos esforzados, nosotros no somos valientes. Nosotros cuando el Señor nos lleva a una situación, el Señor nos lleva a una circunstancia, el Señor nos está diciendo, te quiero llevar a esto, te quiero poner aquí, no quiero que sigas en esto, y resulta que cuando yo me encuentro con la situación, el miedo, el pánico, no me deja avanzar. Y prefiero devolverme. Y no soy valiente, no soy esforzada. ¿Por qué, hermano? Porque nos decimos a nosotros mismos, nos atamos, nos enlazamos, no puedo, me da miedo, no me siento capaz, no soy la persona idónea. Pero si Dios la llamó, si Dios le entregó eso, es porque Dios sabe que sí somos capaces. El problema es que no queremos esforzarnos. El problema es que no queremos, ¿sabe por qué? Porque nuestro tiempo lo tiene un aparatico, que estamos todo el día en ese aparatico y no queremos avanzar. No queremos sentarnos a escudriñar la palabra. Por eso están metiendo mucha palabra contaminada. Están enseñando cosas que ni siquiera son bíblicas. Son más tradiciones de hombres, son más cosas de los hombres y no la palabra de Dios. Y dice que algo específico es aquello que está determinado con un fin. La Biblia tiene una actividad y es ayudarme a que yo entre en la tierra prometida, que yo sea partícipe de la vida eterna. Esa es la finalidad de la palabra, que yo entre al reino. Ese es el objetivo del librito que el Señor nos dejó, entrar nosotros a caminar con el Señor. Y dice que la función del decreto, y aquí me gusta mucho esta parte de lo que realmente es un decreto.
Por eso le decía, cuando la gente dice yo decreto que esta tarde a usted, él le está diciendo mentiras, porque vuelvo y le repito, esa no es la función del decreto, esa no es la función ni la característica ni el contenido del decreto. Así como la Biblia nos habla de que la ley, escúcheme bien esto y apréndase este concepto, apréndaselo acá para que cuando usted escuche, cuando usted le hable, cuando usted oiga, usted diga, eso no es así. Porque uno debe tener muy claro los conceptos, y los conceptos me los da a mí la palabra de Dios. La misma palabra de Dios me define las cosas. Y cuando hablamos nosotros de ley, la ley me define a mí qué debo hacer y qué no debo hacer. Ese es el espíritu de la ley. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Ya? La ley me dice, en el mandamiento primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y qué no debo hacer? No tener ídolos, no a la idolatría. Esa es la parte negativa de la ley, que no puedo tener ídolos, no puedo inclinarme ante esa situación, ante esa circunstancia o ante ese ídolo que nosotros tenemos. Y dice que la ley es lo que establece qué debo o qué no debo hacer. Apréndase eso, por favor. Y el decreto me dice cómo debo llevar a cabo la ley. Ese es el verdadero significado del decreto. ¿Cómo debo llevar a cabo la ley? Por ejemplo, salió una ley que para poder congregarnos debemos de cumplir una serie de parámetros, debemos de cumplir una serie de requisitos, ¿cierto? Un distanciamiento, una forma de vestir, que no podemos usar ciertas cosas, que debemos de tener el tapabocas, que debemos de cambiar cada cosita en cada culto, que después de cada culto hay que limpiar, hay que fumigar, hay que hacer todo este montón de cosas para las personas que vienen enseguida. Esa es la ley. Pero el decreto es cómo yo cumplo esa ley que el Estado me está colocando. Entonces, ¿cómo desinfecto? Bueno, que hay una serie de elementos químicos al no sé cuánto % y no sé qué, que en la puerta hay que tener el tapete, que en una parte va el líquido y en otra parte se seca, que la persona debe limpiar la silla. Eso es cómo yo cumplo el decreto. ¿Cómo lo llevamos a cabo? El Estado nos colocó una serie de normas, una serie de leyes, pero nos dice cómo, bajo el decreto 1330 de no sé qué, se debe hacer esto, esto y esto. Para podernos congregar, tenemos que cumplir esos decretos. Porque esa es la función del decreto, es decirnos cómo se puede cumplir la ley. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Para qué? Para que cuando vengan a mirar las cosas, a mirar si estamos cumpliendo, no nos encuentre que somos transgresores de la ley. Y eso mismo nos dice el Señor, eso mismo nos está diciendo el Señor. Hay una ley, amar a Dios. Hay un decreto, ¿cómo? No, usted ama a Dios con su corazón, con su mente. Pero también le está diciendo, no tendrás dioses aparte de mí. Estas son cosas específicas. Eso es lo que me habla a mí el Señor a través de la palabra, de lo que significa un decreto. Cuando Dios le da a usted una palabra, cuando Dios le da a usted una palabra y el Señor le dice cómo hacerlo. Y fíjense que cuando el Señor envió a Jesús, dijo, y vendrá y traerá, y los sordos oirán, los mudos hablarán, los ciegos verán, los mancos, los cojos. Eso era lo que venía a hacer Jesús. Entonces fíjense que aquí nosotros tenemos que aprender a conocer cuál función y qué significa cada uno de esos conceptos que forma la ley de Dios, que también se llama la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés es porque Dios se lo dio a Moisés para que Moisés se lo hiciera conocer al pueblo. Por eso el Señor siempre dice en su palabra, en Deuteronomio y en cualquier parte, dice, guarda mi ley, mi mandamiento, mi ordenanza, mi decreto.
Y si usted no lo guarda y si usted no hace esto, entonces usted no vivirá. Porque es que los decretos y todo eso es ¿para qué? Para guardar nuestra vida. Vuelvo y le digo, si no respetamos las señales de tránsito, podemos morir porque estamos pasando por encima de las ordenanzas o del decreto o de la ley que me dice cómo debo, a qué velocidad, cuántas personas deben ir, todo eso es lo que nos trae a nosotros para que tengamos una mejor vivencia en nosotros. Las normas de la Biblia, los decretos de la Biblia, la palabra de la Biblia es para que yo aprenda a acercarme a Dios. Ya no son a través de los rituales, porque el Señor Jesús dice en su palabra que Él abolió. ¿Qué dice la palabra? Él abolió la ceremonia, los rituales, la enemistad que había entre el hombre y el Señor. Las obras de la carne, la enemistad que teníamos con el Señor, esa enemistad que Dios colocó en Génesis 3:15. Ahora Jesús vino y abolió en su carne, recibió todo lo que nosotros conocemos que Jesús recibió. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos amigos de Dios, hijos de Dios. Pero para eso ahora tenemos que entrar en algo que se llama disciplina. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Hay unas normas. En su casa usted tiene reglas, en su casa usted tiene normas. Nuestros hijos caminaron basados en unas reglas, en unas normas. Y yo tengo que, como autoridad de mi casa, yo soy la primera que tengo que cumplir eso. Porque yo como le exijo a mi hijo que llegue temprano cuando yo llego tarde y seguramente no estoy haciendo cosas buenas. Entonces yo no puedo pedir algo cuando yo no lo estoy dando. Y yo tengo que dar el ejemplo. Entonces, fíjese lo que me dice la palabra del Señor. Un decreto se puede presentar de dos formas. El decreto puede ser provisional, mientras se va a las instituciones, a los grandes entidades del Estado para que eso se forme una ley y se haga una ley, o simplemente ese decreto va a tener vigencia por un cierto tiempo. Por eso los decretos son provisionales. Si el Señor me está diciendo, ve y haga esto, me da una palabra y luego me dice, esto así lo tiene que hacer. Pero si Dios le da la palabra, Dios le da la instrucción, Dios le dice cómo, y usted no va y lo hace, no espere hacerlo mañana ni dentro de un mes, porque resulta que el decreto es el momento en que usted tiene que cumplirlo. Por eso nosotros veíamos constantemente en la televisión que el decreto tal ya no tiene vigencia, ahora sale este decreto, ahora ya las cosas son así, ahora salió el decreto de que hay toque de queda y que primero lo ponen una hora y dependiendo de cómo fue el comportamiento sacan otro decreto, termina la vigencia de ese y ponen otro nuevo, porque esa es la característica del decreto, es provisional, ¿ya? Por eso aquí el Señor está diciendo, si Dios le dijo, vaya haga algo, vaya hágalo, no lo haga mañana ni pasado mañana, porque seguramente cuando usted lo vaya a hacer ya no encuentra vigencia, no encuentra el respaldo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer cosas? ¿Cuántas veces Dios nos ha llevado a hacer algo y nosotros no lo hemos hecho? Y cuando vamos, no, pero es que, no, es que eso era ayer, mija, y mire, usted viene hoy. Y usted dice, ay, sí, a mi Señor me dijo. Entonces no dejemos para mañana, encima del momento, cuando yo sé que lo puedo hacer ahora, porque si se presenta algún inconveniente, yo tengo la opción de cómo corregir y de qué otra forma moverme. Pero si lo voy a hacer sobre la marcha, seguramente que no voy a obtener el fin que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros como pueblo de Dios? Somos desobedientes a la palabra. Somos desobedientes al mandamiento, al precepto que Dios nos está dando. Cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, le está dando un decreto, le está diciendo, vaya, hágalo. Y esta es la forma, esta es la manera como usted debe hacer para que alcance el objetivo. Si usted quiere que ahora dice uno, bueno, ahorita todo es por las redes sociales,
Y ahorita hay muchas formas de uno aprender. Pero si usted no se sienta, no se disciplina a tener un orden, a sentarse, a estudiar y a mirar y eso, seguramente vamos a seguir en lo mismo. Señor, ayúdeme, pero mi hija, ¿usted qué está haciendo? Señor, ¿cómo me gustaría? Pero ¿usted qué está haciendo para alcanzar ese objetivo? No, esperando que caiga del cielo, no, usted tiene que moverse. Por eso dice que el decreto es un curso de acción, una forma como yo me voy a cumplir, me voy a capacitar, me voy a disciplinar. ¿Para qué? Para que luego el Señor me diga, bueno, ya usted lo sabe, entonces adelante. Porque una cosa es la ley, que la ley me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Y el decreto me está diciendo cómo pongo por obra. Viene a mi mente ahorita una palabra que a mí me llama mucho la atención. Y siempre, cuando veo algo parecido, siempre lo pongo por ejemplo. Jesús dice, yo no vine a hablar lo que en mi propia opinión yo quiero. Yo vine a decir y vine a hablar. Fíjense que son dos palabras diferentes y que tienen una connotación diferente. Y cuando yo vi eso, cuando él dice, yo no vine a hablar por mi propia cuenta, yo vine a decir y vine a hablar. Cuando la palabra hablar significa qué y la palabra decir significa cómo. Entonces usted tiene que decir, yo, ¿qué es lo que tengo que decir? Y el Señor le va a decir, bueno, vaya, diga esto, hable. Pero ¿cómo? ¿Cómo se lo presento? Si esta persona es así, dice Señor, entonces el Señor le va a decir cómo se tiene que dar la enseñanza, la palabra. Por eso es importante, hermano, que usted coja la palabra y mire el significado, para que no erremos, para que no sigamos cometiendo los mismos errores y hablando errores garrafales. Y dice la Escritura, mire lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a la palabra en Esther 1:19. El término decreto en la Biblia se puede tomar como un mandamiento, como una ley, como una prescripción, como una sentencia, como una orden real, como una orden con autoridad para que usted lo pueda hacer. Esther 1:19 dice así la palabra del Señor. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Fíjense que aquí podemos mirar todo lo que se mueve dentro de un decreto. Fíjense que aquí los consejeros del rey, ¿qué le dijeron al rey? Le dijeron que sacara ¿qué? Un decreto real, porque él era la autoridad, él es la autoridad y él puede decretar, él puede sacar un decreto como lo saca nuestro presidente, como lo sacan nuestras autoridades superiores que van dirigiendo los departamentos, las ciudades, los pueblos y el país. ¿Y qué dice? Pero miren lo que hacen los consejeros del rey. Le coloca unos parámetros. Le dice que ese decreto que usted va a sacar sea dentro de las normas de Persia y de Media. ¿Por qué? Porque dentro de esas leyes de ellos, lo que el decreto decía, el rey no lo podía derogar, no lo podía cambiar, tenía que cumplirse. Por eso ellos le dijeron que sea conforme a la ley de Persia y conforme a la ley de Media, porque sabía que si el rey cambiaba de opinión no lo podía hacer, porque la ley de Persia y de Media no permitía hacer esos cambios. Y dice, para que no sea quebrantado, fíjese lo que dice ahí. Ahora, ¿qué dice el decreto? ¿Qué fue lo que le dijeron al rey que que debería decir ese decreto? Dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Ese es el decreto, que la reina no venga más delante del rey. Esa es que una acción.
Eso es un curso. Eso es algo específico. No quieren más la reina ante la presencia del rey. ¿Pero por qué? Porque la reina no vino cuando el rey la llamó. Y si la reina no vino cuando la máxima autoridad vino, ¿qué ellos esperaban en su casa? Que sus esposas estuvieran en desobediencia también para con sus esposos. Por eso ellos dijeron, no, eso no nos conviene a nosotros. Saque el decreto y dígale que derogada, quitada, sáquela. ¿Por qué? Dice que no venga más del rey y el rey haga otra mujer que sí sea obediente. Entonces fíjense lo que nos enseña ahí la palabra del Señor. ¿Cuál fue el decreto? No queremos a Vasti porque es un ejemplo malo. ¿Para qué? Para el reino. Y no lo pudo variar, no lo pudo cambiar el rey, porque por eso se colocó los parámetros bajo la ley de Persia y bajo la ley de Media. Dice la palabra, ahora miremos Deuteronomio 4:1. Dice, ahora pues, oh Israel, mire lo que dice aquí, dice, oye estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Fíjense que para poder entrar a la tierra prometida, ¿qué le entregó el Señor al pueblo? La ley, los mandamientos, el decreto, la forma y la manera como ellos deberían hacer los rituales, la forma y la manera como ellos debían comportarse. Cuando uno tiene la oportunidad, ahora que estamos estudiando el libro de Devarim, y mirando en el capítulo 2, que estamos estudiando esta parte de la escritura, nos encontramos que el Señor le dio instrucciones específicas. ¿Y qué le dijo al pueblo? Como ustedes no creyeron en los frutos que le había dado, que habían traído, sino que trajeron un mal concepto, entonces ustedes se devuelven de Cades Barnea otra vez al desierto y especialmente al monte de Seir. Y allí estuvieron ellos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Cuando ustedes lleguen a la parte del monte de Seir, es decir, a la región de Esaú, ustedes no pueden hacer la guerra, ustedes no pueden pelear. Ustedes saben qué van a hacer. Cuando usted llegue allá y vayan a entrar a esa región, ustedes tienen que comprar su comida, tienen que comprar su agua y tienen que saberse comportar, porque esa tierra, ese monte, yo se lo di a Esaú. Y si ustedes van a pelear, y si ustedes van a formar pleitos, y si ustedes yo no estoy con ustedes. Terminarán perdiendo la guerra. Y van a morir y van a caer como esclavos. Por eso, entren, compren el agua, compren la comida y sigan el camino. Eso fue lo que el Señor le dio, una ley, pero también le dijo cómo, o sea, le dio el decreto. ¿Cómo tienen que entrar? Comprando la comida, comprando la bebida. Y no haciendo pleito, ni disensión, ni contienda. Y más adelante, ya cuando pasa, el Señor dice, ahora vamos a entrar a la región de Ar. Pero tampoco usted me le van a hacer guerra, ni tampoco usted me le van a hacer esto, ni tampoco usted van a buscarle pleito. ¿Por qué? Porque esa tierra yo se la di a los hijos de Lot. Entonces usted entren calladitos, sin mucho bonche, sin mucho pleito, pasen por la tierra. Y más adelante le dice, van a entrar a esta región de Esel. Y esta región de Esel tampoco le van a hacer guerra, tampoco van a pelear, tampoco van a discutir. Porque esa tierra es de los moabitas. Y eso yo se lo di porque ellos son los hijos de Lot. Entonces fíjense qué hizo el Señor. A sus familias no permite que hayan pleitos por la heredad, por la tierra. Porque el Señor ya a cada uno nos ha dado lo que nos corresponde. Pero más adelante, cuando empiezan y durante todo ese tiempo,
Durante 38 años ellos estuvieron divagando y vagando en el desierto. ¿Para qué? Dando la oportunidad que se murieran todas las generaciones que habían salido de Egipto. Ahora, cuando el Señor le dijo, ahora aquí, a partir de este momento, entrar a esa tierra, ahora sí van a pelear. Porque de aquí para adelante será la tierra de ustedes. Y van a pelear, y la guerra va a ser así, y esto es lo que va a ser, y esto es lo que van a obrar. Porque yo sí estoy con ustedes. Entonces fíjense que el mismo Señor, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? Él nos ha dado un mandamiento, una ley, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Él nos ha dado un precepto, y es la luz que me da a mí ese mandamiento cuando yo lo cumplo. Pero también el Señor me está hablando hoy un decreto, y es ¿cómo cumplo la ley? ¿Cómo cumplo el mandato? Porque es que uno, hermano, todas estas situaciones que uno vivió, que nosotros conocemos, la cantidad de gente muerta, la cantidad de personas enfermas, los niños, los jóvenes, los ancianos, todo eso, para mí fue muy duro. Y yo allá en mi cuarto, cuando haciendo los programas radiales y todo eso, yo lloraba y yo decía, Señor, ¿esto qué fue? ¿Esto qué pasó aquí? Ayúdenos, Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Señor, que nosotros no queremos salir? ¿Cómo así que no vamos a salir a predicar? ¿Cómo así que no vamos a salir a hablar del Señor? Si es que usted aquí en Mateo nos mandó a predicar. Si es que usted nos dijo, salgan, oren por el enfermo, liberen al cautivo, vayan a predicar. Y nosotros no queremos porque nos da miedo. Nos da miedo que de pronto nos coja el bicho ese que anda por ahí. Y yo le dije, no, Señor, yo sí voy a ir. Y si caigo en el campo de batalla es porque usted quiere que eso sea así. Pero yo sí voy a ir a la casa de los hermanos a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Y le decía a los líderes, vayan porque el Señor nos mandó. Y si el Señor nos mandó, quiere decir que Él nos va a guardar la vida. Y salimos. Allá la hermana Elvira, que le llevaban la palabra, los hermanos en Piedecuesta, y allá los hermanos de donde Sebastián, que nos reuníamos allá a llevar la palabra del Señor. Y a muchos sitios, a muchas casas, iba y llevaba la palabra del Señor. Y yo le decía, Señor, usted dio una orden. Sí, hay que cumplir el protocolo, hay que cumplirlo, porque eso nos forma. Así como yo un día llegué a la casa de una hermana y me dijo, no entre, pastora, espere tantico, y me fumigó para arriba, para abajo, para todos los lados. Y yo dije, bueno, sí, ese es el protocolo. Y yo entré y eso a mí no me molestó porque es el protocolo, era la norma. Y nosotros como autoridad, nosotros como líderes tenemos que cumplir porque somos el ejemplo, somos la luz. Entonces aquí también en la congregación y en todas las congregaciones hay un protocolo. Y no es el mismo el protocolo de una empresa de alimentos, un protocolo para un colegio, un protocolo para una empresa de cosas y un protocolo para la iglesia. Son distintos los protocolos. Es distinto lo que se tiene que manejar dentro de cada una de estas instituciones. Pero hay que cumplir. Y sabemos, hermanos, que el año entrante no va a ser fácil. Va a ser más complicado, va a ser más duro, va a ser más difícil. Pero ¿sabe qué? Por algo el Señor durante 9 meses, 11 meses, todo este tiempo nos ha venido alimentando de su palabra, para poder sostenernos, para poder no desajustarnos, para poder entender, hermano, que las cosas con el Señor son importantes. Y aquí lo que Dios nos habla y lo que Dios nos está diciendo es que el estatuto, el decreto, la ley, dice, yo soy el que los enseño. Dice, yo soy el que los enseño. ¿Para qué? Para que usted ejecute la norma, para que usted obedezca la palabra, para que usted diga, venga con cariño, con amor aquí a cumplido. Y usted va a las casas y uno llega a las casas. Y claro, le echan a uno el alcohol, le echan las cosas y uno llega con el tapaboca y uno llega con todo eso. Cumpliendo la norma. Y aquí el Señor dice,
¿Para qué? Porque si usted recibe la enseñanza, si usted lo ejecuta, ¿sabe qué es lo que le da el Señor? Dos cosas: vivencia o vida, y dice ahí, y posesión de lo que Dios está buscando con nosotros. Estamos buscando cosas y hay que entrar con el Señor para que Él me diga qué es lo que yo voy a hacer. Dígale: Señor, me gustaría esto. Usted me apoya, usted me ayuda. Y seguramente Dios le dice: sí, pero corríjale esto, hágale aquí, póngale aquí, pero yo estoy con usted. Porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Lo que Dios nos viene enseñando, lo que Dios nos viene trabajando a cada uno de nosotros. Es importante, hermano, recuerde, apréndase este concepto. La ley es un conjunto de reglas, normas, decretos, ordenanzas, preceptos. Eso conforma la ley. Y cada uno de esos me trae una enseñanza. Y cada uno de ellos es lo que se llama un precepto. Y el precepto es cada uno de los mandatos del Señor. Dios le dio un mandato a Eva: no coma. Y ella incumplió con el Señor. Obedeció la voz del adversario, desobedeció. Ahora el Señor me está hablando del decreto, me está diciendo: ahora el Señor nos dio palabra del Nuevo, nos dio palabra del Antiguo, nos hablaron de los Salmos, nos hablaron de cada una de las partes de la palabra de Dios. Ahora el Señor nos va a decir: ahora voy a decirle cómo se debe poner por obra mi palabra. ¿Cómo cumplir? ¿Para qué? Para que usted viva, para que usted ejecute mi palabra, para que usted sea prosperado en lo que yo quiero para usted. Fíjense que la crisis de la hambruna que hubo en los tiempos de Isaac, el Señor, ¿qué le dijo? No se vaya, quédese, siembre, que yo soy el que le digo a la tierra produzca, o yo soy el que le digo a la tierra haga las cosas. Y Dios lo hizo. Y tanto que los amigos que se habían ido para Egipto, cuando vieron que Isaac tuvo la cosecha, Isaac tuvo todo, se devolvieron y ahí sí se hicieron amigos. Hermano, nosotros no dijimos nada, nosotros somos sus amigos. ¿Y qué le dijo el Señor? Dele, de lo que yo le di a usted, dele a ellos. Porque así es el Señor. El Señor nos da no para que yo me lo guarde en el bolsillo, para que lo lleve allá al banco, para que cuando usted lo saque ya le han quitado la mitad de lo que usted tiene. El Señor nos da para que ayudemos al menesteroso, para que ayudemos al pobre, para que ayudemos a la viuda, para que ayudemos al desamparado, a los huérfanos. Para eso el Señor nos da la abundancia, no para que yo me la guarde, ni para que me llene comprando cosas, porque al final, hermano, si usted ha visto en las redes sociales, usted ha visto las inundaciones, usted no ha visto los carros inundados, los aviones, los barcos volteados, todo vuelto nada, la tierra se vino abajo. ¿Desde qué me sirve tanto guardarme el dinero cuando yo sé que ni siquiera tiene vigencia, porque estamos entrando en el tiempo en que el efectivo usted no lo va a volver a ver, porque ahora todo es virtual, todo es dinero virtual? Usted, para poderle dar a la hermana, pagarle a usted, debe tener una cuenta en el banco y se hace las gestiones virtualmente. Para allá vamos, hermano. La Biblia dice que el dinero lo encontrarán en las calles y que nadie. ¿Qué le pasa a los hermanos de Venezuela? Los billetes tirados y quemando porque no tiene valor el billete. No tiene valor. Y para allá vamos nosotros, hermanos. Y así como el pueblo de Israel le tocó comprar la comida, le tocó comprar el agua, para allá vamos, y nosotros no nos paramos en la raya y no nos dejamos quitar las fuentes hídridas que tenemos aquí para nosotros sostenernos. Y nos va a tocar comprar el agua por poquito, y va a haber la lucha y la batalla por el agua. Porque nosotros no hemos aprovechado, no hemos valorado lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nos interesa más el dinero, nos interesa más otras cosas que lo mismo que Dios nos está diciendo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí.
Es el tiempo requerido, es el tiempo establecido. Vamos a orar. Dios eterno, Dios maravilloso, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que conforma la ley, el mandamiento, el precepto, el decreto, Señor. Cada uno de ellos tiene una función, Señor. Y qué bueno poder entender, y qué bueno poderlo comprender, para poder poner por obra y obtener lo que dice la palabra, para que tengamos vivencia y para que podamos poseer la tierra que tú nos has prometido. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo. ¿Listo? Salió todo bien. ¿Sí? Ahí ya. Ahora lo sube. Voy a mirar si lo puedo subir de una vez. Ah, bueno. Pues ahí que salimos al principio, pero... ¿No salimos al principio? No, sí, pero como yo salí al principio hablando y eso, pues eso va a quedar, pero... Ah, sí, eso se puede editar. Este tiempo fue el uno del otro. Se va a peor. No me olvida. Sí, ¿Qué? eso da mucho calor. Para que me haga el favor de llevar unos materiales a la hermana Elvira. No, mira, a Graciela. Todavía me llegan esta semana, porque ya la solicité, pero primero pues esta semana. Uy, una señora que, bueno, o sea, no le he hablado la palabra, pero ella de devocional. O sea, yo dije, sí, esto no, es que yo mandé para la sociedad que yo hasta no todavía, que iba a contar. Gracias. No, esta semana me dijo el pastor que llegaba los devocionales. Están bonitos. A mí me llegó, pero me llegó virtual. Me dijo que lo físico ya llega la semana